Muchísimas gracias, María, y muchas gracias a la Fundación Rafael del Pino. Siempre es un gusto venir a hablar sobre cualquier tema económico en la Casa de la Libertad, y es un gusto también pues, que haya tanto interés para hablar de algo que parece pues, tan etéreo y tan complicado como el dinero, ¿no? Muchas veces lo que nos comenta el mercado o lo que se ve en los medios de comunicación es una especie de visión pues, deificada, prácticamente bueno, pues, muy optimista sobre la labor de los bancos centrales. Pero la realidad de los últimos años es que nos encontramos con unas autoridades monetarias que no prestan atención a los agregados monetarios. Y como decía Milton Friedman, la inflación es siempre y en todo lugar un efecto monetario. Se nos ha dicho durante mucho tiempo que podía ser por causa de la ruptura de las cadenas de suministro o por causa de las materias primas, etcétera, pero eso no son causas, eso son consecuencias. Si fuese por las cadenas de suministro o por las materias primas, hoy no tendríamos inflación persistente, tendríamos deflación, porque todos ellos están muy por debajo de los niveles de 2019. Y en el 2020, un artículo para mí esencial fue publicado por Juan Castañeda y Tim Congdon, en el que alertaban precisamente de la desproporcionada decisión por parte de los gobiernos y los bancos centrales de aumentar agresivamente la cantidad de dinero en medio de una crisis como la del COVID, y alertando sobre el efecto inflacionario que ello iba a provocar. Es importante decir esto, ¿verdad, Juan? Porque luego se escuchan esas cosas como nadie predijo la inflación. Bueno, pues tenemos aquí a Juan, no es por nada, ¿sabes? No solamente fue Juan, pero me pareció un artículo muy importante por la seriedad del análisis, no solamente del análisis, sino por la seriedad del análisis en cuanto a cuál iba a ser el proceso que, ante ese aumento de la cantidad de dinero generado por el aumento del gasto público en medio de un proceso de cierre de las economías y después reapertura, iba a generar ese riesgo de inflación, que obviamente ya no es riesgo, es una realidad. Y los bancos centrales, hay que recordarlo, llevan 4 años incumpliendo su mandato de estabilidad de precios. No olvidemos que los bancos centrales no se tienen que preocupar por lo que ocurre con el cambio climático, lo que ocurre con la desigualdad o lo que tiene que ver con las políticas sociales. Los bancos centrales se tienen que preocupar de la estabilidad de precios y llevan incumpliendo ese mandato durante mucho tiempo. Hoy estamos en un interesante debate en los medios de comunicación. Yo hoy he tenido 3 entrevistas preguntando cuánto van a bajar los tipos la Reserva Federal o el Banco Central Europeo. Y vamos a empezar por explicar un poco, y le voy a dar la palabra a Juan, qué es el monetarismo y por qué es tan importante entender la cantidad y el precio del dinero a la hora de analizar la inflación. Bueno, pues muchísimas gracias, Daniel, por tus muy amables palabras. Estoy muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a la Fundación por su muy amable invitación. Es siempre un placer venir a esta casa. Yo quiero resaltar que ustedes han sido convocados a un acto en el que se va a hablar de monetarismo. Y sin embargo, la sala parece bastante llena, ¿no? O sea, esto es algo completamente llena. Todavía hay gente entrando. Pero por si acaso es bueno decirlo, ¿no? Y luego un par de salvedades. Una, no sé si lo verán ustedes desde allí, pero vengo cargado de caramelos y cosas así para, pues si me diera un poco de tos. He venido sufriendo un proceso alérgico difícil. Entonces ustedes me van a disculpar que voy a pedir aquí a la otra persona que está aquí conmigo, a Daniel, que me ayudara en ese caso. Obviamente. Que estaba al quite, como los buenos toreros. Y luego, una salvaguarda. Yo llevo trabajando en el Reino Unido 12 años, aunque mi lengua materna es el español, por supuesto. A veces, cuando hablo de estos temas, pues cometo algún error. Entonces, les pido disculpas, ¿no? Y la última salvaguarda. No sé si algún banquero central en la sala o conocido familiar de algún banquero central
Esto no es nada personal, ¿eh? Que lo sepan esas personas que esto no es nada personal, es simplemente que creo que lo han hecho muy mal. Pero como digo, respeto institucional y personal, por supuesto, ¿eh? Voy a empezar, si te parece, Daniel, a lo que tú me pides, ¿no? Voy a empezar con dos caricaturas antiguas del siglo XVIII, inglés, que creo que nos cuentan muy mucho el monetarismo de manera muy gráfica. Si no les importa a ustedes, voy a intentar, nunca sí que va uno a hacerlo, va a intentar hacerlo. Aquí tienen una. Esta es una caricatura de James Gillray, de finales del siglo XVIII. Gillray era un caricaturista muy famoso en el Reino Unido entonces. Y aquí está reflejando el poder del Estado de generar dinero, de crear dinero. Pero claro, era un poder que estaba limitado entonces. ¿Por qué? Porque era una capacidad de emitir dinero que estaba guardado porque se llamaba el patrón oro. Ahí representaba el patrón oro por ese valor de las reservas de oro que tenía en la panza este señor, que era el primer ministro. Este es William Pitt el joven. El primer ministro entonces tenía esas reservas de oro y emitía por su boca billetes del Banco de Inglaterra. Transformaba, en este sentido, el oro en billetes de curso legal, ¿no? Era la inversa al rey Midas, que es como se titula esta caricatura, ¿no? Pero claro, tenía que haber siempre una correspondencia entre el valor del oro que tenía en sus reservas, de tal manera que los que iban al banco, como ven ustedes en la parte de abajo de la caricatura, iban a intercambiar los billetes del Banco de Inglaterra por oro, a un precio definido por ley. Y siempre por ley, como digo, tenía que hacer esa conversión. Por lo tanto, tenían que guardar una cantidad equivalente o suficiente de oro, ¿no? Eso mantenía una cierta correspondencia entre la cantidad de oro, el valor del oro, y las emisiones del Banco de Inglaterra, e impedía que el Banco de Inglaterra sobreemitiera de manera frecuente. Y eso, no hay ninguna sorpresa, si os digo, o si les digo, perdonen, que consiguió un periodo de estabilidad en los precios después de las guerras napoleónicas, un periodo de estabilidad de precios realmente notable. La cesta de la compra, equivalente a una familia media inglesa en 1813, sería, si no la misma, matemáticamente prácticamente la misma que aquella 100 años más tarde, justo antes del comienzo de la Primera Guerra Mundial. Eso es estabilidad de precios estricta. No un 2%, no un 1%, 0% de inflación en media en esos años, ¿no? Y eso lo consiguió este sistema, ¿no? Que en definitiva vinculaba la capacidad de emisión del Estado con las reservas de oro que tenía, ¿no? Ahora bien, este mismo personaje, William Pitt, le veis aquí que se está echando sobre esta vieja dama que está protestando, ¿verdad? Esto se llama la vieja dama en peligro, así se conoció, que también es de James Gillray, esta caricatura. Fue cuando en las guerras con Francia el Estado vio que no tenía otra posibilidad de financiar las guerras y acudió, tomó al asalto el Banco de Inglaterra, ¿no? Y se describió de esta manera por parte de James Gillray que desde ese año, precisamente desde esta caricatura, se le conoce como The Old Lady of Threadneedle Street, la vieja dama que está en Threadneedle Street, precisamente por esta caricatura, ¿no? Y veis que está cogiéndole dinero de los bolsillos, etc., ¿no? En definitiva, lo que hizo el banco es tomar el control del Banco de Inglaterra, rescindir la regla del patrón oro y sobreemitir para poder atender a las necesidades de la guerra. Se entendía que eso debía ocurrir entonces porque era una circunstancia excepcional. Lo que les vengo a decir es que esa circunstancia excepcional se ha apelado a esa circunstancia excepcional muchas veces después de esto. Y hemos visto cómo los bancos centrales ya no acosan de esta manera a los bancos centrales, perdón, los gobiernos ya no acosan a los bancos centrales como lo hacían antes, pero de manera implícita o explícita, cada vez que hay una crisis recurren al Banco Central para poder sobreemitir. Por eso, ante tu pregunta, que no quiero evadir, por supuesto, es fundamental, ¿qué es el monetarismo? El monetarismo nos dice que hay una relación entre dos grandes variables en economía. Por un lado, la cantidad de dinero en circulación, cantidad de dinero entendida en su sentido amplio, y esto es muy importante, que incluya el dinero emitido por el Banco Central más los depósitos bancarios. Esto constituye alrededor del 90-95% de la oferta monetaria de una economía moderna. Pues tiene que haber una correspondencia entre ese agregado monetario amplio y el gasto nominal en una economía. Si sobreemitimos, al final tenemos un gasto que no puede ser abastecido por una capacidad productiva normal en la economía y al final eso genera inflación. Ahora bien, eso no va a ser inmediato, se tarda un tiempo. Hay lo que se llaman los mecanismos de transmisión de los impulsos monetarios. Pero en definitiva lo que nos dice el monetarismo es
usted provoca un exceso de crecimiento del dinero sobre el crecimiento real de la economía y eso se va a notar en su economía a 1 o 2 años vista con inflación. Y una de las cosas que en el análisis sobre la cantidad de dinero y la inflación se tiende a obviar es, lo primero es, ¿qué es esto de crear dinero? ¿No? ¿Qué es esto? ¿Qué es el dinero? El dinero es algo que es una unidad de medida, una reserva de valor y un método de pago generalmente aceptado. Al contrario de lo que mucha gente piensa, el dinero no tiene por qué ser emitido por el Estado. De hecho, hoy, mientras estamos hablando, hay más monedas emitidas por estados que no son dinero, no son reserva de valor, unidad de medida y método de pago generalmente aceptado, que monedas estatales que son dinero, que son aceptadas generalmente como reserva de valor. La segunda es que, claro, los bancos centrales no emiten dinero para fastidiar o porque les apetezca. Los bancos centrales emiten una cantidad de dinero mucho mayor a la que demanda a la economía porque los estados son los que crean esa cantidad de dinero vía un gasto que no pueden financiar. Al final, muchas veces, cuando la gente habla de estas reservas de los bancos centrales, la gente tiende a pensar en esos dibujos de aquella época, unas reservas en las que había unas monedas y unos billetes físicos, ¿no? Como en la casa del tío Gilito. Los bancos centrales, cuando tienen reservas, hoy lo que tienen son bonos del Estado. Lo que tienen es literalmente deuda de los estados. Por lo tanto, como bien decía JP Morgan, el oro es dinero y todo lo demás es deuda. Otro de los factores importantes que tú comentas es el de la utilización de las circunstancias excepcionales, ¿no? Fíjate qué cantidad de circunstancias excepcionales nos hemos encontrado en nuestra joven vida, aquí nosotros dos, que hemos visto circunstancias excepcionales para disparar la cantidad de dinero en 1998, 2001, 2008, 2011, 2020, y espérate, que habrá otra, ¿no? Excepcional. ¿Qué significa esto de excepcional? Es una gran pregunta. Es siempre y cuando haga falta... Le apetece a ver, pero aquí tenemos que recurrir... Esto es un punto muy importante. Tenemos que recurrir a cómo se gestaron los bancos centrales modernos. No hay nada nuevo bajo el sol. O sea, lo que están haciendo los bancos centrales y los gobiernos es repetir una pauta que comenzó con el establecimiento del Banco de Inglaterra en 1694. El Banco de Inglaterra se crea a través de una prerrogativa real. Era un banco privado. Se le conceden 3 privilegios que no se habían concedido a ningún otro banco en Inglaterra en ese periodo. Uno, el privilegio de emisión de la libra, de la moneda nacional, en régimen de monopolio. 2, el establecimiento de ese banco como responsabilidad limitada, básicamente, en un sistema de responsabilidad limitada. Y 3, pasaría a ser el banco del Estado. Todos los negocios que tuviera que hacer el Estado los haría con ese banco, ¿no? Y a cambio de estos 3 privilegios, le pidió amablemente al nuevo Banco de Inglaterra que le diera un crédito por la cantidad equivalente al monopolio que le había concedido. Esta operación se repitió, la renovación de este monopolio y del crédito equivalente al Estado, cada X tiempo, cada vez que había que renovar el monopolio, ¿no? O sea que esto es una cosa que se ha repetido bastantes veces. Y casualmente, bueno, lo digo de manera cínica, evidentemente, en épocas extraordinarias, el Tesoro acudía al Banco de Inglaterra para pedir un extra de crédito, ¿no? Bueno, esto se ha dado siempre. El problema que hemos visto en la última crisis, si me permites que nos refiramos a la de COVID, ¿no? Sí, claro. Es que no era necesario, en el contexto de marzo de 2020, haber hecho esa emisión tan extraordinaria de dinero como hicieron. No era necesario. Haber conocido un poquito de historia monetaria del siglo XIX, cómo se respondía a las crisis de los años 50, 60, 40, habría bastado con una concesión de crédito bastante flexible, pero no la creación directa y permanente de dinero como se hizo aquí. Les voy a dar un ejemplo, 3 ejemplos. La cantidad de dinero crece en una economía moderna, desarrollada, debería crecer en el entorno del 4 o 5%, para que eso sea compatible con ¿qué? Con un objetivo de inflación del 2% y un objetivo de crecimiento real de alrededor del 2%, ¿no?
Por tanto, una tasa de crecimiento del dinero entre el 4 y el 5 es más o menos estabilidad macroeconómica, ¿verdad? Ustedes quizá recuerden que en el 2020 creció la cantidad de dinero en su sentido amplio en Estados Unidos un 25%, 5 veces más de lo normal. Por eso, muy amablemente, tú te has referido a ese estudio que yo escribí con Tim Condon para la IEA y para el Institute of Economic Affairs, ya desde la primavera del 2020, dijimos, esto no es normal. Esto no puede ser neutral. O sea, un crecimiento del dinero de 5 veces más de lo que ocurre en un periodo normal no puede acabar en una cifra normal de inflación. Hicimos cálculos del crecimiento del depósito bancario, lo extrapolamos a cuánto iba a crecer un agregado como M3 en Estados Unidos y eso nos dio unas cifras un anticipo de cifras de inflación en el torno del 10% que hicimos para Estados Unidos. Pero no era una cosa extraordinaria. De verdad que yo te agradezco mucho que hayas referido a ese estudio, pero simplemente lo que hicimos fue acudir a la teoría que teníamos en su momento delante nuestra, soportada por una evidencia empírica de centenares de años. Centenares de años. O sea que lo único que dijimos es alzar la voz de algo que era profundamente incorrecto. Efectivamente. La medalla de oro se la llevó Estados Unidos, como casi siempre, pero luego el Reino Unido le siguió muy de cerca con un crecimiento monetario de un 15%, 3 veces más de lo normal, y la eurozona de un 12%, también alrededor de entre 2-3 veces más de lo normal, ¿no? O sea que el episodio que hemos visto en los últimos años ha sido uno de los episodios de mayor desgobierno de la cantidad de dinero que hemos visto desde, por supuesto, de los años 70. ¿Qué quiero decir con esto? Que si ustedes se creen el mensaje que les he dicho anteriormente, ¿no? Y esta discusión, este debate que estamos teniendo sobre el monetarismo, y creen que importa que haya cierta estabilidad en el crecimiento del dinero, bueno, deberíamos fijarnos en cómo, si es que prestan atención los bancos centrales, a qué pasa con los agregados monetarios, con el dinero. Cosa que no hacen. Nos han demostrado en el último ciclo que no hacen, porque permitieron que creciera, como les he dicho, a tasas 5 veces superiores a las normales en el año 2020, y luego permitieron que se destruyera dinero en el 2023. Eso es algo que, si quieres, podemos comentar. Una cosa más saludable sería lo que nos comentó Milton Friedman ya hace muchos años, mantener una tasa de crecimiento del dinero más o menos estable a lo largo del ciclo. Eso es lo que mejor podemos hacer para minimizar las fluctuaciones del ciclo. Y es importante, bueno, todos los que queráis hacer preguntas, comentarios, ruegos, etcétera, todo excepto tirar cosas al escenario, tenéis unas tarjetas en las que las podéis dejar, luego me las pasáis y ya censuro yo, como mañana empezará a pasar en este país. Yo me voy en 2 días, no pasa nada, ¿no? No, a ti no. A mí me parece esto que tú dices muy importante, primero por la palabra innecesario. Es decir, el aumento de 5 veces de la cantidad de dinero creado en el año 2020 ocurrió con la economía cerrada, es decir, no es que hubiese una destrucción de demanda de crédito o destrucción de demanda por depresión o por crisis o algo así, sino porque nos tenían literalmente encerrados en casa. Y lo segundo es que tenía como objetivo precisamente la idea de, bueno, en la anterior crisis también se creó una enorme cantidad de dinero y no se creó inflación, por lo tanto, a la inflación ni se está ni se le espera. Y claro, la gente está acostumbrada a no hacer caso a la evidencia empírica de lo que es la teoría, de lo que es la ecuación de lo que es la creación de dinero. Es decir, estamos hablando de la cantidad de dinero multiplicada por la velocidad del dinero es igual al nivel de precios por la producción. Claro, ¿qué es lo que había ocurrido en el pasado? Estamos hablando, para que os hagáis una idea, de que aquello que se llamó el bazooka de Draghi para la eurozona era menos de 1/5 de lo que se hizo en la eurozona en el año 2020 con la economía cerrada. Esto es muy importante entenderlo. También es importante entender que ocurrió al unísono. Se juntaron todos esos bancos centrales y resulta que se vino arriba todo el mundo. Argentina aumentaba la cantidad de dinero 7 veces más que lo que la aumentaba la Reserva Federal, porque sé. La India 4 veces más, etcétera, etcétera, etcétera. Y qué curiosidad, fijaos qué curioso,
resulta que hay un análisis muy bueno de Claudio Borio, que muestra eso del Bank of International Settlements, muestra la correlación directa entre las economías que aumentaron mucho más la cantidad de dinero y la inflación que están sufriendo ahora con las que mucho menos. Porque fijaos una cosa, si hubiese sido por las cadenas de suministro, las materias primas y los retos que se habían generado por la crisis de la pandemia, pues no hubiera ocurrido que China tuviese una inflación bajísima y que es uno de los mayores importadores de materias primas del mundo, ¿de acuerdo? Y claro, los intervencionistas siempre quieren que tú te fijes en cualquier cosa excepto la única que puede hacer que los precios agregados suban todos a la vez. Número 1, que te fijes en los precios unitarios. Ah, mira cómo han subido la gasolina, por lo tanto, esa es la culpa de la inflación. No, la gasolina no hace que suba el precio de los alquileres. ¿De acuerdo? Número 2, que consideres que cualquier cosa es causa de la inflación, excepto la única que puede hacer que suban los precios, consoliden esa subida y sigan subiendo más lento, hasta el punto de que ahora ya nos intentan convencer, como ha pasado la semana pasada en nuestro país, de que la reducción de la inflación es una bajada de precios. ¿Qué te parece? Voy a tomar nota de esto. Sí. Interesante. Decía, baja la inflación, los precios caen, ¿no? ¿Sabes? Los precios caen los en sentido absoluto. Sí, los precios caen, con dos narices, con todos mis respetos, porque mañana nos van a hablar de desinformación. Esto en los medios de comunicación cercanos al gobierno, muy, muy típico. Entonces, claro, la gente dice, oye, pues si se le echa la culpa de todo y de cualquier cosa, excepto a lo único que puede hacer que todos los precios agregados suban y consoliden esa subida. Ahora, tú has dicho otra cosa muy importante. En el periodo de expansión, y a mí me gustaría que ahí ahondases en lo que pasa, esto es, porque el quid pro quo es interesante, veréis. Circunstancia excepcional. El gobierno gasta mucho más, se emite muchísima más cantidad de dinero y se espera que no suba la inflación. Sube la inflación y el Banco Central sube los tipos y reduce la cantidad de dinero. El impacto completo de la normalización de la política monetaria cae sobre las familias y sobre las empresas y el gobierno, como hay inflación y además hay déficit, sube los impuestos y aumenta el peso del gobierno en la economía también en el periodo de normalización. Eso es fantástico. ¿No? Se lo pones así. Sí, sí, claro, fantástico, si eres el gobierno. A ver, esto quizá es un comentario que, si te parece, podemos hablar un poco del impacto que ha tenido la inflación. Ha sido un impacto muy desigual. Primero, si comparamos los precios, el nivel de los precios antes del estallido de la inflación, bueno, antes del estallido de COVID, incluso el febrero del 2020 con febrero del 2024, la subida de los precios ha sido de alrededor de un 20%, si mal no recuerdo, en media en la eurozona. IPC, sí. Del IPC, IPC en la eurozona. Un 20%. Calculado con alegría, con dos cambios de cómo se calcula, ¿vale? Esto es importante también. Un 20%. Y como decía Daniel, luego, una vez que se genera el episodio inflacionista, los bancos centrales tienen que hacer algo porque tienen un objetivo, un mandato de controlar la inflación que no se situó por encima del 2%, llegó el Reino Unido al 11%, ¿no? Entonces empiezan a cambiar el curso que llaman de la política monetaria, suben tipos de interés, las condiciones de financiación de las empresas y familias cambian. Entonces, unan ustedes a esa merma tan fundamental de su poder adquisitivo por la subida del IPC, unen a eso el coste de las hipotecas, por ejemplo. Bueno, ¿y quién es el responsable de esto? Esto es un impuesto fuerte, encubierto, no aprobado en ningún parlamento, por supuesto. Esto está delegado a un comité de política monetaria, que dependiendo del banco de que se trate, es el Consejo de Gobierno, el BCE, el Comité de Política Monetaria en el Reino Unido, que está compuesto por una serie de personas, en algunos casos 9 personas, en el Reino Unido, en el caso de la eurozona una veintena de personas, que deciden esos tipos de interés que van a afectar tanto a su vida, ¿no? Y lo que yo digo es que debemos mantener la independencia de esos comités, pero debemos exigir que rindan muchas más cuentas. Claro. Yo, como principal en un contrato, ellos son mis agentes, ¿verdad? Qué verdad. Sus poderes emanan de los parlamentos. Les he delegado la política monetaria. Perfecto.
Operativamente, creo que es mejor que lo haga un experto a que lo haga un político. Adiós, gracias. Yo creo que es mucho mejor así, sí. Evitamos el ciclo político, un sesgo inflacionista importante, etcétera. Eso no quiere decir que una vez que yo ya le he dado un mandato, ya no pase nada más, no le pueda tocar a ese técnico, ¿no? Ese técnico trabaja para mí, tendrá que rendir cuentas. Lo que yo creo que deberíamos hacer, que no está en los estatutos de los 3 grandes bancos centrales, lo he estudiado muy mucho para el británico, pero tampoco para la eurozona y para la Reserva Federal, se debería revisar las condiciones de contrato incluso y de mantenimiento en ese puesto de trabajo de un gobernador que lo que ha hecho ha sido incumplir el objetivo dado por el Parlamento, a través del Ejecutivo, en más de 5 veces. Más de 5 veces. Claro. Yo le explicaba a mis alumnos en Buckingham, bueno, si ustedes hacen una previsión de inflación que se equivocan un 400% o más, vuelvan luego, porque van a tener que mandarme el trabajo corregido, ¿no? No van a aprobar, desde luego. Bueno, pues no hay mecanismos de verdad de rendición de cuenta de los bancos centrales. Sí, para ser cierto, para ser honesto, en la eurozona tiene que ir trimestralmente a lo que se llama el Comité de Política Monetaria del Parlamento Europeo, lo que se llama el diálogo monetario con el Banco Central Europeo, pero esto no es suficiente. No es suficiente en absoluto. Desde un punto de vista de control democrático, legitimidad de nuestras instituciones, debemos exigir que rindan más cuentas a los ciudadanos. ¿Haríamos una cosa semejante si fuera un impuesto, ¿no? Claro. ¿Cobrado en el Parlamento? Pues por supuesto que lo haríamos. Y te voy a... Daniel, pero te interrumpo un segundo. Eso no quiere decir que yo esté en contra de la independencia de los bancos centrales. No. Es que tenemos que reforzarla con el otro lado de la moneda, ¿no? Y es que nos rindan más cuentas a nosotros cuando lo hacen mal. Claro, yo creo que ahí hay un truco, si me permites, y a ver qué piensas tú. Vamos a ver. ¿Por qué la Reserva Federal o el Banco de Inglaterra, etcétera, siempre han sido privados? Precisamente para evitar lo que es no la tentación, sino el objetivo del Estado, que es destruir el poder adquisitivo de la moneda que emite para diluir sus compromisos y pasarle al resto de los ciudadanos el problema vía monetaria y además, obviamente, es un proceso excelente, si lo piensas, de nacionalización de la economía. Yo adquiero unos compromisos de pago y te lo pago con una moneda que cada vez vale menos. Por eso los bancos centrales eran privados y debían ser privados para hacer honor a ese contrato. Ahora, yo creo que el problema no es que haya falta de independencia de los bancos centrales o falta de responsabilidad con respecto a su actividad de los bancos centrales, sino que la identidad de los bancos centrales con esos gobernantes que se supone que están dando la legitimidad a su actividad es cada vez mayor. Es decir, cuando con una inflación de servicios en Estados Unidos, dato último, del 5%, cuando la inflación de alojamiento del 5% y con la inflación, después de cambiar el cálculo 2 veces, está por encima del 2%, y el Banco Central está diciendo que va a bajar los tipos entre 25 y 50 puntos básicos, el objetivo no es mejorar la situación para la gente. El objetivo es que el Estado se financie baratito, que es otra cosa muy diferente. Y claro, ¿cómo puedes pedir, y aquí está mi pregunta, a ver cómo lo ves tú, cómo le puedes pedir tú responsabilidad al Banco Central de hacer lo que le obliga el Estado? Claro, el Tesoro de Estados Unidos, no el de Estados Unidos, pero aquí pasa exactamente igual, el Tesoro tiene un déficit de 2 billones de dólares. El bono a 2 años de Estados Unidos se va al 3,5%. El Banco Central tiene que responder para que eso no genere un aumento masivo de los problemas de los mercados financieros. ¿Pero por qué va a generar un problema masivo? Porque el Estado no le presta la más mínima atención ni a la cantidad de dinero, ni al precio del dinero, ni, por supuesto, a la inflación. Porque un Estado no debería tener un déficit del 8% en un periodo en el que la inflación se ha desbocado. Debería estar controlando su gasto, ¿no? Bueno, esa es la presión que ejercía ya William Pitt Younger entonces y que ejercen ahora de otra manera. Bueno, yo creo que peor, ¿no? Peor, sí. Porque aquí le veo a él delgadillo, ¿no? Sí, era así. Le veo a jovencillo y delgadillo. Era así.
Sí, no, sí lo era, por eso lo llamaban el joven. Pero además de ser delgadillo y jovencillo, es que si nosotros hiciéramos este chiste ahora, el Estado sería gordísimo, como una especie de luchador de sumo, y grandísimo. Has tocado un tema fundamental. Yo creo que un reto para el que no tengo una respuesta completa. Me aventuro a darte algunas indicaciones, si quieres. Una de las cosas que tenemos que hacer es reducir el margen de discrecionalidad de los bancos centrales. Hay que reducirlo pero una pregunta ahí, ley. si me permites, para que lo añadas. Sí. ¿Cómo puedes reducir el margen de discrecionalidad del Banco Central si no reduces el margen de discrecionalidad del Estado? Tú al menos... Porque fíjate lo que está haciendo Milei en Argentina. Dice, bueno, a mí me da igual ponerle límite al Banco Central, porque el Banco Central de Argentina tiene en la Constitución como objetivo garantizar el poder adquisitivo de la moneda, el de Argentina. ¿Vale? En la Constitución, claro, o le pones el corsé al Estado o el Banco Central no puede hacer nada. Tiene que ir de la mano. Ya, pero vamos a empezar. Esto es un tema que siempre entro yo con los monetaristas. Porque aquí es importante quién va primero. Vale. ¿Sabes? Bueno, a lo mejor no te gusta que empiece por ahí, pero voy a empezar por el Banco Central. Sí. Hay maneras de regular, de dar una regla de decisión al Banco Central que sea más cerrada, más ceñida, que no permita que haga lo que hizo en el año 2020. Una regla de Taylor. Regla de Taylor como la de agregados monetarios. Bien. Tim Condon lo ha propuesto hace poco en una publicación. Vamos a hacerlo. ¿Quieres? Vamos a intentarlo. Yo soy el Estado y él es el Banco Central. Pero ¿vale? un segundo. Bien. Pero eso no se hace únicamente. Estoy plenamente de acuerdo contigo. Lo que necesito hacer es que el Estado haga lo propio con respecto a sus presupuestos. Estoy de acuerdo contigo. Porque si no, lo que va a pasar es lo que ha pasado en cada una de las crisis grandes que hemos tenido, o no tan grandes en los últimos años, que va a acabar cediendo, y eso es así. Va a acabar siempre cediendo el Banco Central Nacional a su gobierno nacional. Claro. De facto es así. Claro. Por lo tanto, tenemos que hacer las dos reformas. Vamos a explicar por qué. Yo soy el Estado y él es el Banco Central. Y le hemos puesto un límite muy, muy, muy serio al Banco Central que no puede aumentar la cantidad de dinero ni manipular los tipos de interés por encima de unas métricas. Un rango. Sí. Muy bien, yo te lo hemos puesto. Yo soy el Estado. ¿De acuerdo? Vale. Empezamos. Vale. Déficit del 10%. Y tú te mantienes fuerte. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Desplome de los bonos del Estado en el mercado, caída brutal de las bolsas, etcétera, etcétera. Pero tú te mantienes firme. Déficit del 11% del Producto Interior Bruto. ¿Vale? Yo, el Estado. Tú te mantienes firme. ¿Qué ocurre? Crash total. ¿De acuerdo? ¿Qué haces tú? Circunstancia extraordinaria. Y claudicas. Como no le pongas... Por eso es tan importante lo que está haciendo Javier Milei en Argentina, porque recordemos que el Banco Central de Argentina tiene la obligación por la Constitución de defender el poder adquisitivo de la moneda. Le han quitado 9 ceros, ¿sabes?, a la moneda, ¿sabes? Pero ¿por qué te decía esto, Daniel? Que también es importante reformar los estatutos que se le han dado a los bancos centrales. Porque si tú al menos pones esos márgenes y dices, bueno, no es deseable que crezca la cantidad de dinero en una economía como la americana un 25% en un año, cierto, como ocurrió. Demos un margen, si lo normal es alrededor del 5, demos un margen que esté entre el 0 y el 10, te digo. Si se pasan de estos márgenes, eso ya esta persona, el gobernador, tiene que ir al Parlamento, dar cuentas, puede ser que su mandato se revoque y termine ahí. Algo así, es lo que yo estaba pensando. Una manera de que rendiera cuentas de una manera más efectiva. Porque hoy en día puede ser, como han hecho los bancos centrales en los últimos años, que nos digan, no, esto se debe a factores exógenos. Claro, si yo le digo a mi hijo, ¿y qué ha pasado en casa? Factores exógenos. Y bueno, y estas X personas que están tomando aquí unas bebidas muy agradables, estos son factores exógenos. Ha habido factores endógenos creados por la política monetaria de los banqueros centrales. Claro. A no ser que yo pongo, por eso he dicho una pregunta, si quieren ustedes cínica, pero es cierta. Si hubiera algún banquero central en la sala, me gustaría que me respondiera a la siguiente pregunta. Y disculpa que no sé si nosotros estamos autorizados a hacer preguntas al auditorio, ¿no? Bueno, a quien que lo vea luego a continuación. ¿A partir de qué momento un crecimiento importante del dinero importa? Porque a mí me han dicho en experiencias personales con economistas senior de bancos centrales, bueno, eso no importa.
Bueno, es que el dinero ya no tiene una relación con los precios. Bueno, tiene una relación en el medio y largo plazo, como si eso no fuera a llegar a alguna ocasión, ¿no? O me dicen, no, eso solo pasa si el crecimiento es realmente extraordinario. Y mi segunda pregunta es, ¿cuándo es extraordinario? ¿Cuándo nos debemos preocupar? Claro. Si aumentamos, si doblamos el dinero un 100% en un año, porque ya aprobamos un cuarto hace 4 años y tuvimos la inflación más elevada de los últimos 40 años. O sea, estamos en una situación realmente calamitosa desde el punto de vista teórico. Los bancos centrales utilizan modelos para medir, para anticiparse a la inflación, que son incorrectos. Modelos que no utilizan la cantidad de dinero como variable explicativa. Claro. Utilizan, ¿te importa si me centro en esto? No, ¿cómo me va a importar? Es un poco... Tienes exactamente 6 días para decir. Es un poco teórico, pero ustedes venían a un seminario sobre monetarismo, se lo dije. Sí. O sea que, a ver, los bancos centrales se fijan, utilizan varios modelos, pero el modelo macro que utilizan para hacer proyecciones de inflación, por tanto, estos son los fundamentales para determinar si suben, bajan la cantidad de dinero en circulación, los intereses, el tipo de interés, etcétera, son lo que se llaman modelos neokeynesianos, que tienen de keynesiano la rigidez de los precios y de los salarios a la baja, nada más. Porque si ustedes han leído el Keynes de la teoría general del 36, Keynes decía, bajen ustedes el tipo de interés al cero y jueguen con activismo la política fiscal. Pero dejemos esto a un lado. Modelos llamados neokeynesianos. A partir de estos modelos neokeynesianos, la inflación se explica por dos determinantes. Las expectativas de inflación y cómo de cerca o lejos está su producción de la producción potencial. De lo que llaman la brecha de la producción o el output gap en inglés, ¿no? Si ustedes se van atrás en el año 2020, pues eso, justo en los peores meses del COVID, tanta incertidumbre, la expectativa de inflación era bastante baja, Sí. lo recuerdas mucho mejor que yo, que Sí. los mercados, ¿no? Era bastante baja y el output gap era bastante bajo también. ¿Por qué? Porque había bajado mucho el potencial de la economía, pero también el gasto efectivo. Con lo cual, ¿qué les decían esos modelos? Tranquilidad. Como mucho va a haber un periodo de desinflación, nos dijeron de desinflación. Exactamente. E incluso de deflación a medio y largo plazo. Sí. Eso fue lo que nos dijeron. Hombre. Bien. Modelos erróneos. Modelos que estaban ignorando que en el caso de Estados Unidos estaba creciendo la cantidad de dinero en su sentido amplio un 25%. Por lo tanto, no era fácil para un economista formado en la tradición clásica, aquí tengo a mi maestro Pedro Svart, que no me dejará esto mal, me imagino, ¿no? Cualquier economista clásico, Pedro, en ese momento diría, esto no es normal. Claro. Esto no puede ser neutral. Esto va a generar efectos sobre el ciclo. No hoy, pero una vez que la demanda de dinero vuelva a su curso normal, que nos dejan salir a la calle, a comprar, a tener una demanda normal como siempre la hemos tenido, ese exceso de dinero no se ha evaporado. ¿Se va a traslucir en qué? En un exceso de gasto nominal que no va a poder soportar cadena productiva en el mundo. Claro. Y por eso se generó la inflación. Claro. O sea que no es magia en absoluto. Es un... Bueno, yo puedo hablar de mi libro. Esto es un tema puedes hablar de tu libro y decir el precio también. El precio, me llevo 0 regalías, está escrito en inglés. Muy mal. Para el IEA y se llama Inflation the Next Threat, pero que luego un gran economista español, José Antonio Aguirre, tradujo para una editorial en 2000, un año después, muy barato, creo también. Baratísimo, ¿eh? No, pero ahí verán lo sencillo. Le voy a contar un comentario muy personal, con esto termino. No. Estoy aquí hablando demasiado. Éramos 2 economistas, Tim Condon y yo mismo. Yo aprendí mucho de Tim, la verdad, un economista monetarista del Reino Unido, muy famoso, que nos vimos con estos datos que estaban creciendo de manera extraordinaria de depósitos bancarios en Estados Unidos en cuestión de semanas. La Reserva Federal publica los datos de depósitos bancarios cada viernes, ¿no? Extrapolamos esos datos y dijimos, bueno, es que la cantidad de dinero va a crecer al X%. Una cantidad exorbitante, ¿no? Esto no puede ser normal, ¿no? Y utilizando estos cálculos que os digo de la teoría cuantitativa del dinero y sabiendo que hay variaciones en la demanda de dinero, pero que vuelven a su media a lo largo del tiempo, dijimos, tenemos que decir algo. Porque no se están equivocando los bancos centrales en un problema de grado, sino de signo, de tendencia. Esa era la tragedia. Y cuando estos informes los trasladábamos no puedo decir nombres, a miembros del Banco de Inglaterra, nos decían, oiga, como tú bien decías, Daniel, es que cuando hicimos lo propio, lo mismo en el año 2008, 2009, 2010, no hubo inflación. Claro. Oiga, en el 2009-2010 cayó la cantidad de dinero en circulación. Claro. En sentido amplio. Cayó. Es que esto lo acabas de decir tú. Vamos a ver. Pues te dicen, no, es que se aumentó la cantidad de dinero y no había inflación. Primero, eso de que no había inflación se lo dices tú al que compra. Pero bueno,
número uno, claro que había inflación. Número dos, la velocidad del dinero se reduce. ¿Qué es la velocidad del dinero? El número de veces que una unidad monetaria se mueve dentro de la economía. Por lo tanto, cantidad de dinero por velocidad del dinero es igual a precios multiplicado por el Producto Interior Bruto de la economía. ¿Qué es lo que ocurría? Lo que ocurría simplemente era que toda esa cantidad de dinero se trasladaba a generar otra inflación, que es la inflación de activos, claro, que es por eso, entre otras cosas, está todo el mercado extremadamente nervioso siempre ante cualquier reunión de la Reserva Federal o del Banco Central Europeo. Van a bajar los tipos y aumentar la cantidad de dinero. ¿Por qué? Porque lo que te preocupa, lo que te importa, es la cantidad de dinero que hay en el sistema, es decir, la inflación de activos. Pero eso es importante porque, claro, tú dices, no, es que ellos utilizan unos modelos equivocados, pero utilizan unos modelos equivocados, si me permites, por diseño. No modelos equivocados porque no sepan que son equivocados, sino modelos equivocados por diseño porque el objetivo del Banco Central ha dejado de ser la estabilidad de precios y convertirse en el proveedor de liquidez de último recurso para que sea el de materializar, disfrazar y perpetuar el desequilibrio estatal, haciendo una gigantesca transferencia de renta del sector privado al sector público, que es lo que está ocurriendo en el momento en el que sube, oh Dios mío, la rentabilidad del bono norteamericano al 3,5%. Claro, no es Steve Hanke, buen amigo nuestro y además otro gran economista, y Judy Shelton lo dicen específicamente, no es una cuestión de hay que ver que ustedes que no están bien informados o que no saben o que no leen a Juan, que le leen, por supuesto. No, es una cuestión de diseño. Es una cuestión de que ante la evidencia de que se genera una gigantesca distorsión vía déficit público, hay que elegir entre que la distorsión recaiga sobre los hombros de las familias y de las empresas o que recaiga sobre el sector público, y se decide conscientemente que recaiga sobre las familias y las empresas. Yo hice esa pregunta a un responsable del Banco de Inglaterra. Hacen lo que se llama unas rondas quincenales que se reúnen con gente, académicos, economistas, ¿no? Les invitan al banco para debatir la política monetaria con ellos. Entonces hay una cosa muy, muy bonita, y es que podemos formular las cuestiones en una tableta de estas de manera anónima. Bueno, como aquí después, ahora. Bueno, pues yo hice lo propio y le dije, bueno, ¿cree usted que podría haber alguna relación entre la expansión cuantitativa, la compra de bonos que ustedes están haciendo, la generación de dinero tan descomunal que está pasando, la inflación de activos que está pasando, y que luego eso vaya a acabar, a partir de un efecto riqueza, si quieres, una subida extraordinaria de la demanda y, por tanto, de la inflación? Respuesta de un cargo de ahí del Banco de Inglaterra. Esa pregunta pertenece al paleolítico de la macroeconomía. Claro, si uno tiene esta percepción, y esto fue muy al principio de COVID, si uno tiene esta percepción, continúa con esa política. De hecho, no cambiaron el curso de la política monetaria hasta bien entrado, hasta diciembre del 22. Claro, porque acuérdate, primero dijeron que la inflación era multicausal. Después te dijeron que era... Bueno, dijeron que no iba a haber inflación. No, de hecho te decían que había riesgo de deflación. Sí, claro. Eso fue en el 2020. Claro, pero claro, ahí está, dice, hemos tenido unas reuniones, hemos tenido reuniones con un grupo de economistas y de banqueros, etcétera, y vamos analizando cómo perciben ellos y esto se llama sesgo de confirmación. Claro, te reúnes con un grupo de gente que uno dice que hay que imprimir dinero, otro dice que hay que imprimir mucho más dinero y otro dice que además de imprimir muchísimo más dinero hay que nacionalizar la economía. Y dice, hombre, pues está claro que estamos de acuerdo. ¿Sabes? ¿No? Esto es claro, como cuando se juntaban los miembros de Black Sabbath y pensaban quién es el que va a consumir más drogas. Pues claro, así terminó el grupo. O sea, pero eso no está hecho por casualidad. Eso no está hecho por casualidad. Esa es la cosa. Por eso es tan importante empezar por el lado del Estado, porque por el lado del Banco Central siempre te van a pillar. Yo creo que todavía podemos hacer muy mucho para exigir más responsabilidades a aquellos a quienes hemos delegado esas competencias, cosa que no hacemos. Como os digo, es un grupo de 20 personas en el... ¿Tú crees que nosotros le hemos delegado las competencias cuando un presidente del gobierno de Estados Unidos puede llegar y decirle al gobernador de la Reserva Federal
en medio de unas elecciones no me sube los tipos y no lo hace, y luego lo hace secretario del Tesoro o secretaria del Tesoro, no sé si lo habéis pillado. Eso en Europa creo que no lo he visto en Europa. ¡Bah! No lo he visto. ¿Quién está de presidenta del Banco Central Europeo? Sí. ¿La ministra de qué? Ya. ¿De finanzas de qué país? Bueno, no vayas por ahí porque puede afectar eso a lo que está pasando en España en la actualidad, ¿no? Claro. O sea, si el ministro de Finanzas de un país, por muy independiente que quiera ser, de un país que tiene el mayor gasto público de la OCDE, los impuestos más altos de la OCDE y además una deuda descontrolada y un déficit que con un presupuesto que jamás ha estado equilibrado desde finales de los 70, ese ministro, ¿de acuerdo?, llega al Banco Central Europeo, ¿cómo ve la posición del Estado con respecto a la posición monetaria? Y no le quito su intención de independencia para nada a la señora Lagarde, pero si ella no ha visto un presupuesto equilibrado en Francia desde 1978, ¿tú crees que ella va a llevar a cabo una política que fuerce al Estado a bajar su déficit al 0%? No, por eso creo que tiene que tener ya menos margen institucional para hacer y deshacer lo que quiera. ¿Y quién le pone ese margen? Ese margen viene del Parlamento Europeo. ¿Y no debería ser del mercado, precisamente? Ah, no. Si tú me pones encima de la mesa el tema de competencia de monedas, sí, encantado. Claro. Otra cosa que acabamos de terminar Aquí un trabajo, está, Pedro y yo mismo. Otro que van a tener ustedes que leer urgentemente a Pedro Schwartz, que está... Sí. Bueno, o un libro chiquitito de Friedrich von Hayek que se llama Choice and Currency, la manera de... Y desnacionalización del dinero. Igual, claro. Muy bien, oye. Y nada, pues los que están aquí, muchísimas gracias por estas preguntas tan maravillosas, tan buenas. Muchas gracias por vuestra paciencia. Muchísimas gracias a la Casa de la Libertad por acogernos. Muchas gracias, María, y muchas gracias a todos. Y nada, mañana a ver qué hace la Reserva Federal. Gracias. Muchas gracias.